¿Qué tal, Leopoldo? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto en escuchar. Lo mismo, gracias, Leopoldo. Bueno, finalmente lo que ustedes venían anunciando se ha concretado, no solamente este cambio en cómo se le va a pagar a los jubilados, sino también en las reformas jubilatorias que el gobierno quiere poner en marcha, ¿no? Absolutamente, lo veníamos señalando durante todo el transcurso de la campaña electoral, todos nosotros, incluida la expresidenta, que antes de las PASO incluso, no antes de la elección de octubre, sino antes de las PASO, ya había adelantado en una reunión precisamente que tuvo con los jubilados en Loma de Zamora que iban a venir estas medidas. Pero con esto te pasa lo que te pasa siempre, que vos presumís que vas a recibir una mala noticia, pero es mucho peor cuando realmente la recibís. Y efectivamente los anuncios de ayer del presidente en esta materia específica han sido escalofriantes. En primer lugar porque se apunta a un recorte de nada más y nada menos que 100.000 millones de pesos en relación a los haberes de jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Si vos dividís esos 100.000 millones de pesos por 8 millones de beneficiarios, te da una quita anual de 12.500 pesos, 1.000 y pico de pesos por mes. Si eso lo comparás con un ingreso promedio que de 8.000 pesos, la mínima es 7.200, pero el ingreso promedio es 8.000, claramente surge a la vista que el recorte es de 12.5% en los ingresos de los jubilados. Si vos reemplazás la movilidad por un ajuste por inflación, estás perjudicando doblemente a los jubilados. En primer lugar, porque recién se daba ahí una cifra que es muy elocuente, pero que yo ratifico en otro sentido también. Si vos medís el índice de inflación del 2009 al 2017, el aumento hubiera significado un mínimo para los jubilados de 5.000 pesos, mientras que aplicando el índice de movilidad que se sancionó en el 2009, se ha llegado a 7.246. O sea, hay una enorme diferencia, aunque en los dos casos son cifras magras. Pero además hay que tomar en cuenta que la inflación para los jubilados no es el índice general de precios. La inflación para los jubilados es alimentos y medicamentos. Así se mide la inflación de los jubilados. ¿Por qué? Por una sencilla y elemental razón. Porque casi todo su haber se vuelca precisamente a alimentos y medicamentos. Y ese índice crece por encima del índice general de precios. Por ejemplo, el mes pasado, el índice general de precios rondó 2%, pero el índice de alimentos creció 3.6%. O sea que la pérdida es aún mayor. Así que estamos en una situación muy grave respecto a los jubilados, sí, que se va a agravar porque además la imposición del fondo no es solamente eliminar la movilidad jubilatoria. La imposición del fondo además es bajar la tasa de sustitución. ¿Qué significa esto? Bajar el haber inicial de los jubilados. En ese camino ya empezaron a transitarlo con la sustitución de la moratoria por lo que se denomina pensiones a la vejez. Ahí de entrada hicieron un recorte del 20%. Claro. Así que estamos en una situación aún peor que la de la década del 90, porque en la década del 90, que se transitó este mismo camino, y no solamente respecto a los jubilados, sino respecto al ajuste fiscal, las reformas laborales, es la receta de los 90 prácticamente copiada. Claro, totalmente, sí. Pero en la década de los 90, ¿cuál fue el resultado para los jubilados? Había muy baja inflación, el país crecía y los jubilados tuvieron durante 10 años congelada la jubilación en 150 pesos. Es decir, vamos a un escenario de la misma naturaleza. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Y además después con la lógica, Leopoldo, que si el gobierno anda mal con los pesos, la primera variable de ajuste para no aumentar es a los jubilados. Obviamente, además esto también tiene que ver, estos anuncios se hicieron para que los escucharan los miembros del fondo que están acá. Claro. Esto fue la reunión de ideas en Mar del Plata trasladada al Centro Cultural Kirchner y un espectáculo que se montó para los delegados del fondo. Además, bueno, si vos le sacás toda la cháchara vinculada a la autoayuda que siempre contienen los discursos del presidente, la verdad es que todos los anuncios van en la dirección contraria a las necesidades que tiene el país. Yo no me imagino una Argentina parecida a un país desarrollado, a Noruega, etcétera, si se construye sobre la base de bajar el salario
disminuir los saberes de los jubilados, recortar el presupuesto universitario y recortar los recursos de ciencia y técnica. Por ese camino no se va a un país moderno, por ese camino se va a un país donde 4 millones o 5 pueden vivir relativamente bien y 40 lo van a ver del otro lado del alambrado del country, que es hasta donde alcanza la mirada del gobierno de Macri. Y además habló de eliminar privilegios. Yo me pregunto, ¿él incluyó en esos privilegios el decreto que firmó para que sus parientes y amigos blanquearan más de 200 millones de dólares? ¿O acaso se refiere al privilegio que tiene Macri y sus empresas de no pagarle el correo? Claro. Vos fíjate que mientras blanquearon plata que no habían declarado, ese mismo grupo empresario, los Macri, no le pagan al correo, que significa no pagarle al pueblo argentino. No, hay una contradicción en muchos de los anuncios, hay una contradicción fundamental, sobre todo cuando hablan de la transparencia institucional, en un marco de mucha presión a la justicia, de mucha presión. Lograron finalmente ayer la renuncia de la procuradora después de 1 año y medio de someterla a una presión política, mediática y judicial tremenda. Digo, ahí van, por un lado, lo que dice el presidente, pero en la realidad hay una tremenda persecución y hacia la justicia un apriete permanente realmente. Bueno, en el caso de la procuradora incluso llegaron a publicar el número de teléfono de la hija y desataron 300 amenazas sobre el teléfono de la hija. Es tremendo. Entonces, bueno, esta es la república que nos ofrece el macrismo. Por eso yo digo, estamos frente a una tragedia institucional y democrática, porque efectivamente todas estas medidas de ajuste, que reitero, resucitan las que se aplicaron en los 90 o lo que intentó aplicar Martínez de O, porque todo esto no es nuevo, todo esto es viejísimo. El discurso del presidente atrasa 100 años, quiere hacer aparecer a los grandes grupos económicos, los exportadores, etcétera, como víctimas de los trabajadores, como si los trabajadores fueran los responsables de la situación que se está atravesando en la Argentina de hoy. Eso es más viejo que el sol. Digamos, culpar a los trabajadores. Vos fíjate que él dice, todos tenemos que poner hacer una contribución. Sí. ¿Cuál es la contribución de los grandes exportadores, de los pools de siembra, de las mineras, del sector financiero? ¿Cuál es la contribución? Sí, una buena pregunta, Leopoldo, gracias como siempre. Un abrazo. Hasta luego, Leopoldo Moró,